Wildlife. Hola amigos, en este episodio queremos hablar de cosas que quizá no sabías de Dios y para eso lo primero que vamos a hacer es definir la palabra teología. Teología es simplemente lo que tú y yo creemos acerca de Dios y esto inevitablemente afecta toda nuestra vida, afecta cómo nos vemos a nosotros mismos, afecta cómo ves a los demás, incluso afecta tus finanzas, tu salud, tus relaciones interpersonales, afecta todo. La manera como nosotros vemos a Dios realmente afecta nuestra vida. Por eso es tan importante saber quién realmente es Él. El primer punto es: a Dios le gustan las personas. Yo sé que esto puede ser un gran asombro para ti, pero es la verdad. A Dios le gustas tú. ¿Dónde viene esto? Génesis 1:1. Y Dios creó los cielos y la tierra. La palabra que se usó para definir a Dios es Elohim en el hebreo, que significa supremo y poderoso. Pero lo más interesante es que es una palabra plural. ¿Qué quiere decir? Que conlleva más de un elemento en sí mismo. Y no lleva dos, sino tres elementos. Lo primero que Dios hizo al aparecer en la Biblia fue definirse a sí mismo como tres personas en uno. Y tú sabes de lo que estoy hablando, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos trabajan en una codependencia, ellos son una comunidad. Y tú lo sabes, un padre no puede ser un padre si no tiene un hijo. Un hijo no puede ser un hijo si no tiene un padre. Y el espíritu tiene que habitar en alguien para poder ser un espíritu. ¿De qué nos habla eso? De que hay una dependencia entre ellos, trabajan juntos. Génesis 1:26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. No trabajan solos. Dios no trabaja solo, sino los tres trabajan en armonía para un bien común. Y esto nos habla de que Dios en sí mismo es una familia. Dios está en pro de la familia. Él en sí mismo es tres personas en uno y los tres trabajan juntos. Hay una relación perfecta entre los tres y eso es lo primero que Dios quiso que tú y yo supiéramos cuando Él se definió a sí mismo. El segundo punto que quiero tratar es que Dios es amor. Ahora, tú a lo mejor ya lo hayas escuchado, a lo mejor tú dices: bueno, Rubén, es que ya me lo sé, esto es el pan diario, todos se lo saben, es lo primero que se aprende, ya me lo aventaron con una Biblia 1000 veces. A lo mejor sí, pero lo único que yo quiero tratar es que Dios es amor y eso no es simplemente una característica de Él, sino es quien realmente Él es. La esencia de Dios es amor y todo lo que Él es debería ser filtrado por eso. Su paz, su bondad, su misericordia, incluso su ira debería ser filtrada por el hecho de que Él es amor. Realmente Él lo es, Él es puro amor. Ahora, en 1 Corintios 13, un poeta escribe acerca del amor, sabiendo que Dios es puro amor. Y lo que voy a hacer es voy a citar esos versículos cambiando la palabra amor por la palabra Dios, sabiendo que Dios es amor. Y dice: Dios es paciente y bondadoso, Dios nos irrita inmediatamente, Dios no tiene un registro de ofensas recibidas, Dios no busca lo suyo. Tú puedes seguir leyendo y decir: espérame, este no es el Dios que yo creía. Definitivamente Él es mejor, definitivamente Él es mejor de lo que haya creído. Y eso es lo que queremos comprobar, que Dios siempre, siempre va a ser mejor de lo que hayamos imaginado o creído. Esa es la realidad. Su bondad y quien Él es siempre va más allá de lo que nosotros podamos creer. El punto número 3 lo quiero empezar con una historia. Había una persona que se llamaba Abraham, tenía una esposa que se llamaba Sara. Ellos tenían más de 90 años, no podían tener un hijo. De repente Dios se les aparece, nunca lo habían conocido y les dice: van a tener un hijo. Y pum, pasa el tiempo y lo tienen. Sucede un milagro. Ellos están muy alegres porque Dios les entregó un hijo cuando era totalmente imposible. Ahora, un rasgo de la cultura en ese tiempo era que había diferentes dioses y lo que normalmente se hacía es que los dioses demandaban un sacrificio específicamente humano para saciarlos. Un sacrificio para saciar su venganza, para saciar su ira, para que el Dios no los castigara. Era muy común que la gente, específicamente el primer hijo de cada familia, tenía que darse al Dios para que el Dios no estuviera enojado con ellos y no los destruyera. ¿Te suena familiar? A lo mejor sí, y lo único que queremos decir es que es inevitable. Abraham estuvo influenciado por esa cultura y que Abraham pensara que Dios también era así. ¿Y qué crees que pasó? Dios le pide a su hijo también, así como la cultura lo demandaba. Así que Abraham hace lo impensable,
agarra a su hijo, lo lleva a una montaña como Dios le dijo, estaba a punto de matarlo con el cuchillo ahí y Dios le dice, detente, todo se para. Y prácticamente lo que Dios le dice es, yo no soy como tú piensas, yo soy mejor de lo que tú has creído acerca de mí. Aquí hay un sacrificio para que no tengas que sacrificar a tu hijo. En otras palabras, lo que él estaba diciendo es, yo no soy un Dios que demanda un sacrificio de ti, sino soy un Dios que provee. Cuando Abraham se fue a ese lugar, nombró ese lugar Jireh, que significa Dios provee. Abraham entendió que Dios era mejor. Abraham entendió que Dios no demandaba un sacrificio, sino Dios daba un sacrificio. El amor no busca lo suyo. Y la máxima prueba fue la cruz. En aquel monte, así como en esta historia, Él dio a su hijo. Él dio el sacrificio perfecto por toda la humanidad. No estaba buscando, demandando algo de nosotros, sino le estaba proveyendo lo que nosotros necesitábamos. Ese es el verdadero Dios. Él es mejor de lo que hemos creído. Definitivamente Él es bueno. Él quiere que sepamos que Él no está en contra nuestra, sino que Él está a favor de nosotros. No te pierdas el siguiente episodio. No olvides suscribirte. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Si tienes alguna duda, puedes escribirnos sin ningún problema. Estamos abiertos a escucharte en info@thewildchurch@gmail.com o en la página de Facebook. Adiós.